Ya estamos en el café de Diario 55 y qué bueno iniciar de esta manera a propósito de la Semana Santa, la Semana Mayor que dio inicio con el Domingo de Ramos. Hoy contamos con la grata presencia de Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago y vamos a hablar de Semana Santa, de la Iglesia Católica y de otros asuntos importantes donde la Iglesia también pues ha estado dejándose sentir. Qué grato tenerle con nosotros, Monseñor. Un nombre que yo soy malo para los nombres, pero no sé por qué, aunque uno le pone el arzobispo y uno se lo aprende completo. Pero obispo auxiliar. Obispo auxiliar. Pero que todo el mundo ha logrado, porque casi nadie usa el segundo nombre ni usa el segundo apellido y todo el mundo le dice el nombre completo con los dos apellidos, ¿no? Frecuentemente me dicen Tomás Morel, sí. Señor Tomás. El Carlos lo escucho poco, pero generalmente Tomás que la gente me dice. Nada, gracias por la invitación y buenos días también para todas las personas que están en sintonía con nosotros en este momento. Monseñor, sobreviviente de COVID. De COVID también, sí. ¿Cómo fue la experiencia, Monseñor? Mira, yo por casualidad fue que me enteré que tenía COVID. Porque en ese momento le estábamos haciendo la prueba a todos los sacerdotes mayores que tenemos en nuestra arquidiócesis, que tenemos una casa donde están viviendo ellos. Y fuimos un equipo para hacer un operativo. Y yo fui a darle la bienvenida al equipo de médicos y todo. Y la doctora me dijo, Monseñor, pero hágase la prueba usted Aproveche. también. Yo no fue con intención para nada, yo estaba bien totalmente. Y dije, pues está bien, me la hago. Y al final de cuentas, de todos los que estábamos, el único fui yo que el promotor. No sentí nada. Yo duré 3 semanas prácticamente encerrado por responsabilidad que tenía, que sobre todo porque estoy lidiando con gente constantemente. En la casa vivimos un grupo de personas y yo asumí mi compromiso de meterme en mi cuarentena, llevar mi tratamiento, pero no sentí ningún dolor de cabeza, ni fiebre, nada de eso. Fue como unas vacaciones para mí. Es decir, que afortunadamente. En usted no influyó el aspecto psicológico. No. Que después que le dicen a uno, mire, usted tiene este problema, sí. entonces comienza. Tú sabes que de que me dijeron, me informaron, mire, usted salió detectado con el virus. Digo, bueno, vamos a ponerlo en lo nuestro. Claro. Yo anteriormente ya me había planificado, si me da el virus, yo tomo esto como un retiro, si no me afecta mucho. Y así mismo lo hice, yo busqué mis libros, mis cosas, organicé, hice todo mi programita de todo del día, porque pasar un día ahí sentado, sí, o mirando televisión, o sentado o acostado, eso afecta mucho, hasta psicológica, que eso es lo que afecta más a la gente, claro. El encierro. Pero para mí fue como una experiencia de retiro, de reflexión, de lectura, de tranquilidad, pero lo aproveché. Y le doy gracias a Dios que fue así la cosa. Antes de que se vaya para lo profundo, nuestro amigo Edison, Semana Santa, Semana Mayor, la Cuaresma, muchas personas, Monseñor, porque antes la Cuaresma terminaba con la Semana Santa, pero sí, ya estamos hablando de que termina en 38 días, no los 40 días, la Semana Mayor. Creo que desde 1970 por ahí ya se toma en consideración que Jueves Santo es cuando termina, antes del Tríduo Pascual. Sí, mira, lo que sucede es, siempre ha sido los 40 días. De 40 días de la semana, de la Cuaresma, 40 días. Lo que sucede es que entendíamos que Cuaresma, siempre la vemos así, o la ve, se entiende, que comienza el miércoles de ceniza y termina con el sábado. Pero a nivel litúrgico, nosotros concluimos la Cuaresma como tal el jueves en la tarde. Porque el jueves en la noche, jueves ya para la misa, que le llamamos la Cena del Señor, ahí comenzamos otra etapa que se llama Triduo Sacro. Y esos 3 días, el martes, el jueves, el viernes y el sábado, duramos esos 3 días más intensos, que entonces celebramos el momento de la pasión de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son 40 días de todas maneras. Lo que pasa es que antes de la reforma litúrgica, como conocemos, de los cambios que hubo en la iglesia, había otra forma. Y se cambiaron muchas cosas. La celebración no era en la noche, eran todas en la mañana. Hoy nosotros esperamos y por eso hoy estamos preocupados porque una celebración de un sábado, una vigilia pascual, como le llamamos la misa del sábado, que es vigilia pascual, celebrada a las 5 de la tarde, porque hay un elemento importantísimo para nosotros que es la luz.
Encender un cirio, un velón a las 5 de la tarde no tiene mucha gracia, no ilumina mucho. Pero antes se hacía tempranito o la idea sería en la madrugada. Pero los 40 días totales es la Semana Santa, pero la Cuaresma, pero concluye el jueves en la tarde, el tiempo de Cuaresma. Pero nuestra mentalidad está que es hasta el sábado en la noche, pero es hasta el jueves en la tarde prácticamente. Esta experiencia de todo virtual, ya no hay procesión, ya no hay nada. ¿Cómo han podido ustedes manejar eso? Que tal vez tienen la mentalidad para hacerlo, pero mucha gente que visitaba los monumentos, que se daban muchas actividades fuera de eso. ¿Cómo han manejado ustedes eso? Mira, ya gracias a Dios nos hemos ido adaptando todos. La gente ha ido asimilando. Al principio era muy chocante, como ya en un momento comentaba también aquí. No se entendía una serie de cosas, celebrar a distancia, con la mascarilla o la comunión en las manos. Todo eso no se entendía. Ahora ya lo estamos entendiendo un poquito más. Este tiempo de, especialmente Cuaresma, todo Cuaresma, hay mucho vía crucis, salida a la calle. Pero gracias al Señor también está la otra alternativa, que es la virtualidad, como tú has dicho. Nosotros tuvimos los vía crucis en catedral virtuales. Se grababan y el viernes a las 7 de la noche se transmitía. Entonces la gente se conectaba y desde su casa iba haciendo también su vía crucis. De esta Semana Santa, por ejemplo, hay muchas actividades que son fuera del templo y hemos ido haciéndola dentro del templo. De ayer, la celebración de la bendición de los ramos, que generalmente la hacemos fuera del templo, Sí. la hicimos en el interior del templo y la gente participó muy bien. Y fue un grupo bastante significativo en todas las parroquias. Y la gente respetando, porque hemos ido aprendiendo a respetar. Y más nosotros en la iglesia, como hemos insistido tanto en el protocolo, en la organización, los cristianos han asimilado la idea de celebrar de esa forma y lo hemos ido entendiendo. Naturalmente es un poco cuesta arriba todo eso, pero se ha ido entendiendo. El próximo miércoles, por ejemplo, aquí en la catedral se hace la procesión con el Nazareno, que salíamos desde catedral, tomábamos toda la calle del Sol y bajábamos por la 16 de agosto, toda una multitud. Nosotros lo vamos a hacer virtual, ya tenemos la grabación, preparamos todo como que está haciendo una procesión dentro de la catedral y hacemos toda esa parte con unas reflexiones y lo vamos a hacer así. Igualmente la Dolorosa, que sacaba de San Juan, la Dolorosa desde Santa Ana o desde acá del Politécnico, juntábamos todo en catedral. Lo hemos preparado virtual. No es lo mismo, pero al menos vamos haciendo de esa forma de que la gente vaya entendiendo de que debemos cuidarnos. Porque debemos respetar eso. Imagínate, tú sacar un vía cruz y la gente sale automáticamente. ¿Cómo tú lo detienes? ¿Cómo tú dices, sepárense, mantengan el distanciamiento? No hay manera. No hay forma. No hay manera. Difícil. Entonces es un acto de responsabilidad nuestra evitar que haya un contagio mayor, y pese a los pronósticos que se están haciendo de que puede haber un rebrote, que posiblemente lo haya, pero estamos como iglesia cumpliendo nuestra responsabilidad de evitar que aumente el número de contagios y de muerte también, sobre todo. Hay unos códigos, monseñor, que utiliza la iglesia en Semana Santa, inclusive hasta los colores de los atuendos, el cubrir algunas imágenes. Explícanos un poquito de esto, monseñor. Sí, ya con la celebración ya el jueves, prácticamente algunas partes lo hacen al inicio de la Semana Santa. Significa una especie como de luto, de recogimiento, de duelo, y todas las imágenes se cubren. Especialmente ya el triduo, todas las imágenes están cubiertas porque estamos en una actitud de dolor, de recogimiento, de reflexión, y por eso se cubren todas esas imágenes. Nada de colorido, nada de todas estas imágenes que puedan provocar estética y todo esto, sino todo la austeridad y el recogimiento. Y es como una invitación a mirar ahora al crucificado, ya no otra parte. Incluso el mismo crucificado, el crucifijo, se cubre. Y en la celebración del viernes a las 3 de la tarde es que se va descubriendo la imagen. Ahí se descubren, ese día todas las imágenes se descubren, porque estamos en la espera de la resurrección de Cristo. Y por eso ese ambiente de austeridad, de silencio, de contemplación, que eso es lo que nos invita más ese tiempo de Semana Santa. ¿Y los colores especiales en los atuendos? Sí, mira, durante estos días serán, ayer en la celebración de Ramos es rojo. El rojo significa el martirio, la sangre.
y por eso ayer entraba Cristo triunfante a la Jerusalén, pero es camino al martirio, a la muerte. El jueves es la celebración de la Cena del Señor, y en esta celebración se tiene la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Ahí comenzamos a celebrar, entonces ese día se celebra de blanco. Hay una celebración que este año no la vamos a tener en la arquidiócesis, que es la misa crismal, que esa misa se celebra en la mañana. Esa misa es de color blanco, y ahí se bendicen los aceites, por eso se llama misa crismal, porque los crismas, el aceite que se utiliza para bautizar, para ungir a los enfermos, para confirmar o para ordenar, ese día se bendicen. Es el único día que lo bendicen, que se distribuye a todos los sacerdotes, y una celebración grandiosa aquí en Santiago, pero este año no la vamos a tener, sino que la vamos a pasar a otro momento para evitar esa conglomeración y a ver si la situación está en mucho mejor condición. El jueves entonces blanco, el viernes nuevamente tomamos el color rojo, porque es el color del martirio, de la sangre, y ese día el viernes, la celebración, porque no hay misa el viernes, el único día que nosotros sacerdotes celebramos la palabra, como decimos, es el viernes, no hay misa. Por eso el jueves consagramos el pan, las hostias, la consagramos todo ese día para consumirla el viernes, porque ese día no hay celebración, no se consagra el vino o el pan, sino que esa es una celebración de la palabra. Sea el obispo, sea el papa, sacerdote, que eso es exclusivo del presidente de asamblea o del diácono, pero eso lo hacemos nosotros de esa manera. Y entonces el sábado, la vestidura que usamos, ornamentos, como se llama, es de color blanco, porque la fiesta es la vigilia, es la resurrección del Señor. Entonces, de acuerdo a la celebración, vamos usando los colores, pero toda la cuaresma ha sido morado, porque es el tiempo de la penitencia y el tiempo también de la purificación, y por eso el morado significa eso, penitencia, como se usa también en Adviento. Monseñor, permítanos ir a la publicidad para entonces continuar y hablemos un poco del aspecto histórico. Yo recuerdo que leí un libro del El Judas calumniado, que dice, oye, no fue traidor, Judas lo que hizo, un tema espinoso, Judas lo único que hizo fue contribuir a lo que el Señor vino, para que veamos históricamente lo que sucedió. Hay muchos que dicen que a Jesús lo veían más como un político, por aquello de den al César lo del César, y empezó a hacer cosas, y dijeron, no, porque este hombre es una amenaza, y aparte de eso tiene liderazgo, vamos a, que se sigue haciendo en estos tiempos de aniquilar a los políticos. Se aniquilan de otra forma porque el momento no lo permiten, pero hay otros que dicen, para que entonces veamos eso de esa parte del Judas calumniado y el aspecto también político de ese tiempo, que no estamos hablando de política partidista, sino de lo que representaba Jesús en esos momentos para quienes gobernaban. Publicidad y volvemos con Tomás Morel, que es el obispo auxiliar de la diócesis de Santiago.
Continuamos en el café de Diario 55, hoy con Monseñor Carlos Tomás Morel Viplán, es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago. Semana Santa, Semana Mayor, temas importantes que conversar con él, fuera de todo lo que son estas ceremonias que se realizan a propósito de esta semana, de un pueblo católico como es el dominicano. Y estaba abordando, antes de irnos a Judas Iscariote, apóstol. Sí, como 12 apóstoles. Dicen las letras, la literatura, que fue el que traicionó con el beso a Jesús. Usted hablaba de que es un tema importante porque somos muchos los que salimos a visitar los monumentos. Sí. Unos jueves, otro viernes tempranito. ¿Estarán cerrados los templos, Monseñor? Bien, aquí en el centro, algunas de las iglesias vamos a tomar medidas, porque bien saben ustedes que el viernes en la madrugada y toda la mañana del viernes hay mucho movimiento en iglesias más tradicionales como la Altagracia, Catedral, San José. Y estamos tratando de que cada católico, cada fiel se quede en su propia parroquia. Y que este año tratemos de evitar esos movimientos para no transportar el virus, porque cuando uno va de una iglesia a otra y pasa de una iglesia a otra, fácilmente usted puede llevar el virus a esa iglesia, o usted adquirir el virus en esa iglesia. Y estamos tratando de que cada fiel se quede en su propia parroquia, e intentémoslo de hacer. En la catedral estamos promoviendo de que solamente vamos a tener ese momento de la mañana de la vigilia del viernes con los que forman parte de grupos y movimientos de catedral. Vamos a tener prácticamente la catedral cerrada, entrarán esos grupos, y el que desee ir a hacer esa hora de vigilia, ningún problema, puede ir. Altagracia va a estar abierta, me parece, pero con cierto control para evitar así la conglomeración y las demás parroquias. Pero estamos insistiendo de que tratemos de quedarnos en nuestra propia parroquia para evitar ese movimiento constante. Y sabemos que el viernes en la mañana es mucho movimiento en Santiago con la visita de las 7 iglesias o 7 monumentos. Yo sé que a mucha gente le pesa porque ya tiene una tradición arraigada de años y años moviéndose, pero por este año, porque yo creo que el año próximo ya podríamos caminar libremente, sin andar con la mascarilla y poder visitar todos los templos. Pero vamos a tratar de evitar esos movimientos y así también evitar los contagios. Que es la forma más expedita porque mire, usted anda en la calle, puede pisar algo, puede agarrarse de algo, así que el llamado. Monseñor, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Muchas gracias. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo. Muchas gracias, Xiomara. Padre, empecemos por ahí. Hay mucha gente que tiene visiones distintas con relación a lo de Cristo, que cuando uno ve en el fondo, uno dice, pero ¿qué hizo este hombre para merecer la muerte más degradante, que era la crucifixión? Que eso era ya para los delincuentes peores. A un hombre que no hizo absolutamente nada. Hablan de que los políticos del momento sintieron temor de este hombre. Hay también el tema que hablábamos de Judas, que está el libro de el Judas calumniado, porque dicen que es lo único, si vino a morir por nosotros, y si Judas no lo traiciona, entonces no se da todo ese ciclo. Y todo eso desde el mismo nacimiento de Jesús, porque mandaron a asesinar a todos los niños. A todos los niños. Sí, no, mire, es interesante estudiar un poco esta realidad de Israel, el momento histórico en que a Jesús le toca vivir, nacer. Porque ya cuando uno lee la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, los judíos ya estaban esperando un Mesías. Desde el mismo David, que se destacó por su liderazgo y logró unir al pueblo de Israel y constituir el pueblo de Israel ya un estado como tal. No era un pueblo nómada, sino ya un estado, un pueblo con una organización. Ya el pueblo tenía su mentalidad, y por el anuncio que el Señor vivía insistiendo de que le enviaría un Mesías. ¿Cuándo sería? Esa es la expectativa. Todos estaban esperando el momento en que llegaría alguien que le daría la libertad definitiva al pueblo de Israel, y a la vez también vendría la redención de toda la humanidad del pecado. Pero dentro de la cultura del pueblo de Israel también está la parte política.
Ellos no esperaban solamente un Mesías que tuviera un carácter religioso, aunque el pueblo estaba muy marcado por la parte religiosa. Todo estaba permeado por lo político y lo religioso. Y ellos esperaban ese Mesías, pero llegó un momento ya en el tiempo de la venida de Jesús, en que se esperaba un Mesías, pero para que le dieran libertad del yugo de los romanos. Porque hay que entender que en ese momento el pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma. Siempre estuvo bajo el dominio de autoridades, estuvo bajo los persas, estuvo bajo los griegos y luego los romanos. Por eso la cultura judía, y en las Sagradas Escrituras se refleja mucho todo eso. Porque usted ve en las Sagradas Escrituras, hay libros de sabiduría, libros de conocimiento que vienen de la cultura griega. Los evangelios están escritos originalmente en griego, porque el pueblo judío dominaba el griego. Pablo escribió en griego, porque en ese tiempo la cultura helenística influyó muchísimo encima de todos esos pueblos. Los persas influyeron mucho, los babilonios influyeron mucho sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo muy marcado por toda esa cultura y tenía una gran riqueza, porque vivió muchas malas experiencias de destierro, de esclavitud, de dominio, y traen toda esa historia encima. Los romanos son los que en ese momento es que están dominando, en la venida de Jesús, están dominando Israel, que bien sabemos que dominaba prácticamente todos los pueblos hasta África y parte antes de llegar a Alemania actualmente, todo dominaba Roma, un dominio total. Como se esperaba el Mesías, y ya el mismo Juan, que se destacó por su liderazgo, y por eso le cortaron la cabeza a Juan también, porque ya le estaba anunciando que vendría un Mesías. Y como habían varios grupos, porque internamente estaban los famosos escribas, los letrados, los sacerdotes, eran grupos, sectores de poder. Todos esos grupos eran sectores de poder que estaban cuidando toda la tradición y la cultura judía. Pero ellos tenían miedo a algo, y era que los romanos en un momento se rebelaran y acabaran con ellos. Por eso cuando Jesús comienza a influir sobre el pueblo y comienza a crear una actitud de libertad, a entender que el ser humano tiene un valor, a respetarnos mutuamente, a liberarnos de la esclavitud, los judíos se preocuparon porque los romanos dijeron: si ese hombre sigue hablando, vamos a destruir a todos ustedes también. Era una amenaza. Por eso los romanos no podían hacer nada contra Jesús, porque Jesús era un judío. Ellos tenían sus leyes, pero ellos respetaban también las leyes de los judíos, porque los judíos tenían un grupo que se llamaba el Sanedrín, que era el gran tribunal judío, que ellos eran los que juzgaban los hechos y todo lo que pasaba. Y es interesante, cuando uno lee la Biblia, usted escucha mucho a los fariseos, a quienes Jesús enfrenta mucho, porque los fariseos eran un grupo de poder, eran los que tenían el poder económico, el poder político, y era lo que monitoreaban para que todo funcionara y controlar todo el pueblo. Jesús le estaba yendo de la mano. Por eso Jesús le dice hipócrita, y lo enfrentaba. Nadie se atreve a abrir la boca a esa gente, sí. Nadie. Se lo enfrentaban de manera abierta. Había otro grupo a la que pertenecía Juan el Bautista, que se llamaban los celotes. Los celotes fueron los que se replegaron para apartarse de esta tradición, de estos grupos políticos, económicos, y de los romanos, porque eran puritanos en ese sentido. Y por eso hablan de Juan en el desierto, porque ellos se fueron al desierto y enfrentaban de manera armada a los romanos, y había un enfrentamiento constante, porque era un grupo armado que quería la libertad del pueblo de Israel. Y por eso a Jesús lo mezclaban hasta con los celotes, a Juan también, porque eran una amenaza, no solamente religiosa, era una amenaza política, y los romanos eran cuidadosos con eso. Su imperio no podía ponerse en peligro por este hombre que vino, y por eso los romanos presionaban a los judíos, a las autoridades judías, para que frenaran a Jesús. Y Jesús era infrenable, no había manera. Por eso leemos a Caifás, a otro personaje, que era el sumo sacerdote, el cabeza del Sanedrín, donde se tomaban las decisiones, que dijo en un texto, que dijo bien claro: es mejor que muera uno y no todo el pueblo. ¿A qué se refería Caifás? Que era mejor que muriera Jesús y que los romanos no barrieran con el pueblo entero. Vamos a acabar con este. Y una manera ya premonitoria de lo que va a pasar. Y Caifás también lo señalan como el profeta, una especie de profeta que está diciendo: es mejor que muera este y no que muera todo el pueblo.
vamos eso a es como, sacrificar como aquel dicho de Balaguer, aquí no hay cárcel para ese hombre. No, así mismo. Entonces pasa esa parte a nivel de pensamiento político. Y por eso comienza todo el proceso. Apresan a Jesús, pero utilizan a alguien que pueda acercarlo a ellos. Y el quien puede acercarlo es uno de los discípulos. Y toman a Judas. Porque Judas era el que administraba los pocos bienes. Era una organización. Y por eso utilizan a buscan al más ambicioso, al que maneja el dinero, y entonces es que lo ponen en comunicación, lo buscan para poner en comunicación con Jesús. Es como el que lo traiciona, pero Pedro también traiciona a Jesús. Sí. Entonces pasan lo mismo. Los dos viven la misma experiencia, porque es muy fácil leer hoy el Evangelio y usted decir, mira, traicionó, hizo esto. Hay que estar en el momento. Y ese es el momento. ¿Quién quiere estar en medio de esa situación con un imperio romano, con todo el poder que tiene ese imperio romano, con estos judíos tradicionalistas, radicales? ¿Quién quiere enfrentarse a esa gente? Otros lo habían hecho y habían fracasado y le pasaron lo mismo, porque todo el que se intentaba inmediatamente lo eliminaban, porque era el dominio. Judas forma parte de esa también, porque Judas cogió miedo. Él dijo, bueno, si yo sigo con esto, yo puedo también pasar lo mismo. Es mejor yo salirme de esto y que ellos corran a la suerte de ahí en adelante. Y por eso Judas actúa de esa manera, lo entrega. Y luego comienza todo el proceso, que es interesante. Los que estudian derecho y son abogados, es interesante leerlo, porque el juicio que le hacen a Jesús lo hace Caifás. Y el tribunal judío, el Sanedrín, no podía condenar a muerte a nadie. Nunca condenaba a muerte. Por eso lo llevan de Pilato. Y lo pasan por acá, lo llevan donde Anás, porque eran ellos los jefes. Pero ellos podían condenarlo, podían llevarlo a la cárcel, podían maltratarlo, pero no podían quitarle la vida. No podían hacerlo. Entonces por eso Pilato, cuando lo llevan y para acá y para allá, ellos buscando la forma, porque ustedes ven también que Jesús no tiene quien le defienda. No hay un abogado. Jesús tuvo que asumir la responsabilidad solo. ¿Y cuál es el delito de Jesús? Tú dices que eres el rey de los judíos. Tú lo dices. Sencillamente, cuando Caifás le pregunta, ¿y tú dices que eres el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Se está como incriminando de una vez. Pues te vamos a condenar por blasfemo. Y esta semana escuchamos cuando Jesús les dice, ¿y ustedes ahora me quieren condenar por las obras buenas que yo hago? No es por las obras buenas que te condenamos, es porque eres un mentiroso, un blasfemo, porque dice que eres hijo de Dios. Y esa es la acusación. Y después ustedes ven en el otro momento, cuando lo llevan al juicio público, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Pero era todo montado. Soltamos a Barrabás, crucifíquenlo a él. Todo un montaje. Y por eso al final termina Pilato lavándose la mano. Yo no soy culpable de la sangre de ese inocente. Es decir, está bien, la ley romana lo puede condenar a muerte, pero son ustedes que lo están condenando. Hagan lo que ustedes quieran. Y así mismo, por presión actuó Pilato, porque todo el pueblo comenzó a presionar para que Jesús fuera crucificado. Y es condenado a la crucifixión, que no era tampoco un castigo propio de los judíos, sino propio de los romanos. Sí. Entonces muere por el castigo de los romanos también. Entonces hay un proceso ahí que no solamente es religioso, sino que tiene su carácter político, porque todo el ambiente que se mueve en Israel. Por eso después de la muerte de Jesús, en el año 70, después de la muerte de Jesús, los romanos barrieron el pueblo de Israel, porque los romanos intentaron rebelarse definitivamente, y los romanos destruyeron todo a Israel. Por eso el templo de Israel, los que han ido a Israel solamente ve el muro, porque los romanos acabaron con todo y hasta el templo lo destruyeron, porque era el centro de ellos también, el lugar donde se reunían también para el dominio tanto religioso como político y económico. Entonces todo ese es el ambiente que se mueve, y por eso cuando uno lee la palabra de Dios, no solamente lee algo que tiene un carácter religioso, también tiene de fondo un elemento político y social. Monseñor, permítanos ir otra vez a la pausa. Y hay algo ahí también social pero caramba, el pueblo que vio lo que este hombre hacía, y fue ese mismo pueblo que sale a decir, sí, acribíllenlo, como que uno nunca, que es a veces el mismo accionar que tenemos hoy en día, que a veces tú dices, pero la gente está en esto o en aquello, y tú dices, ¿cómo puede ser? Pero nada, vamos a seguir aquí con Monseñor tratando estos temas muy profundos en esta Semana Santa, la Semana Mayor, que estaremos nosotros, se dice conmemorar. Celebrar.
celebrando Semana Santa, la Semana Mayor. Publicidad y ya volvemos. Monseñor Carlos Tomás Morel Viplán está con nosotros, es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Santiago. Semana Santa, Semana Mayor y otros temas que no podemos dejar desapercibido, ¿verdad? Durante todos estos días donde ha habido un tema que para muchos es un tema el que no quieren enfrentar por las mismas condiciones y lo que conlleva a usted mostrar una postura firme en torno a sus creencias, a lo que usted entiende debe ser. Y hemos tenido aquí gente que le huyen. Lo primero es, no me pregunten de eso, que yo no quiero opinar. Pero ya terminando con el tema de Judas y lo que pasó hasta llegar el momento de la crucifixión. Y es que le pedían a Jesús, Monseñor, de que si él había salvado, si había curado a tanta gente, que él diera una demostración de eso en ese momento. Sí, por eso hasta en la cruz, de si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y si tú has salvado tantas personas, también sálvate tú mismo. Pero Jesús en muchos momentos trata de no exaltar su figura, porque también es una parte. Es como dice el mismo San Pablo, que Dios se humilló, se bajó. Y el plan de Dios no era venir con hacer lo mismo que hacemos nosotros, responder también de manera agresiva o violenta con los otros. Y es una forma en la que el mismo Dios se pone a disposición hasta de la propia humanidad. En un momento cuando Jesús es apresado, que uno de los discípulos le corta una oreja a uno de los guardias, Jesús le dice, bajen el arma, bajen su arma,
y no le hagan daño, y les repuso nuevamente la oreja, así el signo. Pero también Jesús dice, si hubiera querido destruirlo a todos ustedes, vendría una legión de ángeles y acabaría con todos ustedes. Pero Dios no vino a enfrentar al hombre con la misma actitud del hombre, con la violencia, con la agresividad, sino Dios se pone a disposición del mismo hombre para morir humildemente también como los hombres, vivir el sufrimiento y también la humillación que vive cada hombre. Es como mostrarlo. Y aquel reclamo, Monseñor, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión que de las 7 palabras que reflexionaremos en el día del viernes, es el signo también de humano, el grito humano, porque no podemos olvidar que esa dimensión humana de Jesús, no solamente el Dios que está en la cruz muriendo. Por eso en el mismo momento, antes de comenzar el apresamiento y de hacer el apresamiento de Jesús, Jesús ora y hay una expresión que Jesús dice, Señor, llora, y dice, Señor, aparta de mí este cáliz. Es decir, aparta, sácame de esto. Pero después dice, no, Señor, que se haga tu voluntad en todo esto. Es decir, Dios viene con esa disposición de pasar por este mundo y sufrir la humillación del mismo ser humano, pero también es esa dimensión humana que nos pasa a todos, en que tú puedes llegar a un momento de una crisis, de una situación extrema, en que tú dices, Dios me abandonó. ¿Por qué me has abandonado? Y al final termina con una expresión muy bonita, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, no me abandona totalmente, pero al final es como poniéndose en las manos de Dios, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y son las últimas palabras. Ese era más o menos como el equilibrio de la parte racional e irracional que tenemos los seres humanos, como por un momento se hace el reclamo, pero luego llega la parte racional. Sí, por eso es que hay esa dimensión humana no se quiere perder. Y en las Sagradas Escrituras no solamente quieren poner a ese Dios muy angelical, sino al humano. Esa parte humana por la que pasa cualquier persona de sufrimiento, dolor o de desesperación. Y por eso en principio de los primeros siglos del cristianismo surgen varias corrientes, especialmente los gnósticos. Los gnósticos tienen la idea, y por eso hubo mucha confrontación al principio del cristianismo, porque ellos decían que Jesucristo era Dios, pero en el momento de la cruz, Dios se bajó y dejó al hombre colgado en la cruz. Porque Dios no puede morir en la cruz. Dios no puede, porque Dios es intocable, es inalcanzable, y por eso Dios no puede morir. Por eso la iglesia, en principio, rechazó esa posición de los gnósticos. No, el que murió fue el hombre y Dios en la cruz. Murió Dios y murió el hombre en la cruz. Y los gnósticos rechazaron eso y fue una confrontación por muchos años, siglos de discusión con ese tema. Por eso la dos naturalezas, la humana y la divina de Dios. Y eso se subraya no solamente la parte divina, sino también la parte humana. En la teología desarrollamos muchas esas dos dimensiones de Dios, humana y divina, no solamente lo divino. Bueno, el tema, Monseñor, que tiene dividido a un país, el de las 3 causales y el derecho a la vida. Vimos recientemente que Monseñor Marte Castro... sí, Jesús Marte Castro. El obispo de Higüey. ¿Castro Marte o Marte Castro? Castro Marte. Hablaba de un referéndum que parece ser va en sintonía con lo que pretende el mismo presidente de la República, y vimos a la primera dama que todo decidirse ahí. ¿Usted entiende de que debe ser el pueblo quien elija, quien decida qué hacer? Mira, he escuchado algo y me interesa mucho esa parte, cuando se habla que los derechos humanos no se entran en discusión. Es un derecho adquirido. Tú naces, tu vida es un derecho, el vivir es un derecho humano. Y eso no hay que estarlo discutiendo, de que si usted tiene que vivir, tiene que vivir. Y la Constitución creo que se refiere a eso, derecho a la vida. Sí, claro. Uno de los artículos específicamente habla, el ser humano, la vida se respeta desde la concepción hasta su muerte. El respeto a la vida. Y eso es un derecho que no se puede discutir. Llevar a un referéndum todo eso es como la misma pena de muerte. Es que yo entiendo. Sí, tú ponerte a discutir con un tema tan fundamental de que tú naces, de que se concibe la vida en el momento de la concepción, que para nosotros, que es que está el punto más fuerte, que muchos dicen, no, que ahí no hay persona, y ustedes escuchan mucho la palabra el producto. Un producto, no es un ser humano, no es un producto. El punto está que para nosotros, desde el momento de la concepción, donde se forma ya el embrión, que está pequeñito, está a pocos días, ya es una persona, para nosotros ya es vida. Y la vida no se está discutiendo si puede vivir o no puede vivir.
para nosotros ya es saber que respetarla. ¿Y cómo hacer, monseñor? Porque tenemos una sociedad en vilo enfrentada con este tema, que yo entiendo que en los países no podemos estarnos inventando cosas como la de este que se lavó las manos. Pilato. Como Pilato. Como Pilato. Inventarnos una figura que no está en nuestra organización legal. La gente elige a un presidente, elige a diputados. Entonces no podemos buscarnos cosas como Pilato. Yo creo que es una responsabilidad, porque aquí genera un asunto, porque ¿qué pasaría, monseñor, si se hace el referéndum y gana el sí? Ajá, entonces tendríamos no, y así vamos a meter referéndum. Que yo creo, mire, que yo creo que estoy en muchos grupos, que si se hace un referéndum, terminaría ganando la postura de la iglesia. Porque en República Dominicana, principalmente, los hombres han estado más activos defendiendo lo que entendemos que es el derecho que tiene una mujer en ese momento. Y las mujeres han estado calladas, y yo estimo que si se hace el referéndum, perderían las mujeres y ganaría la postura de la iglesia, porque el silencio te dice. Pero al final, de verdad, en sociedades tan atrasadas como esta, uno no sabe en qué va a parar. Pero lo preocupante de todo eso es que no es una gran necesidad, es lamentablemente una ideología, como tanto se ha dicho, que se está promoviendo país por país, y ya nos señalan nosotros, somos los pocos países atrasados en la región del Caribe y de América, como acusando nosotros de que nosotros no nos metemos también en el carnaval, porque todo un proceso que ha habido, y ya ustedes han escuchado tanto a Agustín Lajes, que ha venido aquí y ha enfrentado muchas cosas, pero independientemente de eso sabemos que hay un proyecto de controlar la natalidad en el mundo. Lo han buscado todas las formas y han buscado todos los medios con pastillas y todo, y no logran, y ven que no le funciona así. Vamos a buscar otra forma para controlar eso. ¿Cómo hacer? Ya no tenemos que ir a la pausa. Yo le ponía ayer a una amiga diputada que teníamos una discusión porque ella se le metió como una emisora haitiana, porque ella tenía una postura y como que de un momento para otro cambió la postura, y yo le digo a ella, se le metió una... Y le ponía el ejemplo de las drogas. Los que vivimos en barrio, sabemos que en los papeles el tráfico, la distribución de drogas es ilegal. Pero nada más en los papeles, porque de hecho uno ve hasta los policías buscando peaje y uno dice, está bien, es ilegal. Pero tenemos una discusión donde en los barrios se hacen abortos, cientos de abortos, y legal o ilegal, lo van a seguir haciendo. De hecho, siempre he dicho, hay una pastilla que se vende sin receta en la farmacia, que es un cuchillo para los abortos. ¿Cómo hacer con esto, monseñor? Porque tenerlo en una ley, como le explicaba yo a ella, de que está bien, la gente consume, y te dije, mira, ahí hay un punto allí, hay otro, y todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Tenerlo en una ley que se pueda o no se pueda, cuando tenemos una realidad de que las cosas se siguen haciendo. Mira, lo que sucede, entiendo yo, hay una situación que nosotros no queremos enfrentar. Tenemos un problema social de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades. Y todo este ambiente que estamos viviendo, donde las jovencitas a los 13, 12, 14 años salen embarazadas, Sí. Lamentablemente cometen los errores, caen en esas situaciones por las carencias que tienen en sus propios hogares. No pueden estudiar, no tienen trabajo, no tienen la posibilidad de progresar, no tienen la formación de vida. Y lamentablemente salen embarazadas de manera prematura. Y comienzan todos los problemas, pero eso no es solamente de la muchachita, la jovencita o jovencito en el barrio, es un problema también de Estado, y no queremos enfrentarlo, y queremos tirarle el problema a los otros. Es un problema que hay que resolverlo desde arriba, con los jóvenes, en la educación, en las mujeres, en los centros de salud, todo eso. Pero aquí no queremos enfrentar la realidad como está. Por ejemplo, yo te digo, la maternidad de Santiago, que es un centro que aquí saben bien. Si usted va a la maternidad de aquí, que está en el Seguro Social, que estaba antes en el Hospital Cabral Ibáez, y se llevaron esa parte ahí, una realidad penosa, pero eso no lo queremos nosotros hablar, no. ni decir. La cantidad de jóvenes, de muchachitas y muchachitos que están en nuestros barrios, que a mí me da pena cuando voy a las comunidades y veo que ya esa muchachita, ese jovencito, esa jovencita tiene que dejar de estudiar porque tiene que dedicarse al trabajo o porque no tiene oportunidades.
hay que crear una política para nuestra juventud y para nuestra familia. Monseñor, permítanos ir y perdón que lo corte, porque es un tema que tal vez debió haber sido, y como estamos en Semana Santa, por eso yo que he sido muy abanderado del tema, me quedé fuera, porque queríamos dedicarlo exclusivamente a la Semana Santa. Pero todo el que ve el programa sabe que lo que acaba de decir el Monseñor es lo que yo siempre he insistido del tema de pobreza y exclusión. Que esa muchachita que usted describe es hija de una situación y tal vez también nieta de la misma situación que se da generación tras generación. Y nadie, teniendo las estadísticas, ha tomado los correctivos del lugar. Que somos el país donde más gente muere por accidente. ¿Qué se ha hecho? Nada. Pero, Monseñor, vamos a la publicidad para venir con la parte final, porque se nos ha ido el tiempo de manera tan rápida. Publicidad y ya volvemos. Se nos fue el tiempo, Monseñor Tomás. Bueno, así pasa rápido, pero muy interesante poder compartir esto. Así es. Nos imponen las sociedades, hay países, Monseñor,
donde la población se pone vieja. El controlar la natalidad. Sí, que ese es el interés a nivel, eso es un tema ya que de hace años, pero ahora ha tomado mucho más revuelo y ustedes se dan cuenta cómo está la frontera de México con Estados Unidos, el tema con Trump, el tema que tienen los mismos americanos que no hayan cómo controlar eso, y no solamente los americanos, Europa no es menos, con toda África que está invadiendo a España, a Alemania, a Francia, tú a Francia, a España, a Roma, todos esos países, está lleno de africanos. Y ellos están incómodos. Esa famosa Unión Europea, ellos lo tienen ahora, le da un poquito de temor el sentir que todos estos pueblos están invadiendo a nosotros. Han ido perdiendo las raíces, pero también lo necesitan, porque necesitan mano de obra. Porque es una cuestión de la doble moral, como nosotros con el pueblo haitiano, que decimos, sí, pero también lo queremos. Nosotros no lo queremos, pero también lo queremos. Y hablamos, y lo político y aquello, pero nadie hace nada porque saben bien que el interés económico está en este grupo de gente. Eso es un reguero loco. Todo el que usted lo oye hablando sin fundamento de eso, no es más que... Sí. Entonces hay una política a nivel mundial de poder controlar la natalidad. Y parte de eso es estos proyectos que están introduciendo en toda América Latina, sobre todo creando más pobreza y más situaciones para desesperar a la gente. Este es el camino. Porque si tuviéramos una sociedad estable, donde no hubiera problemas con eso y fuéramos más educados y formados hasta a nivel de educación sexual, que nos acusan a nosotros, iglesia, que ustedes no quieren que aprueben eso, todo es una mentira. Pero la idea es crear todo un desorden para decir, lo único que tenemos es esto. Vamos a permitirlo para que controlemos toda esta situación, porque esto va a llenar de muchachitos y toda la delincuencia que tenemos. Usted va a tener que volver porque queremos este último pedacito porque es un tema importante. Y ustedes ven cómo lo hacemos. Por ejemplo, yo que soy pro 3 causales, con el respeto y la cosa que podemos hacerlo, pero el monseñor va a volver para que tratemos el tema. Me interesa más que hablemos de esto desde el punto de vista social, que es en lo que yo siempre me he enfocado. Y es por lo que pensé que iba a tener la oportunidad de... En un gobierno del partido en el que yo milita, reorientar lo que era el trabajo social, pero hemos visto que no se cree en nada y por eso vamos a seguir el rumbo. Monseñor, un mensaje final por Semana Santa. Si no hay criterio de para dónde vamos, y tenemos muchos temas sociales, Monseñor, un mensaje final a Santiago, al país que nos está viendo, y ese tema lo guardamos para otro día. No, ahora vamos a centrar en la Semana Santa, este tiempo de reflexión, y sobre todo aprovechar la familia. Yo sé que la pandemia en un momento nos acercó más a nuestra familia y ahora con la situación de violencia que tenemos en nuestros propios hogares, dediquemos tiempo a los niños, a hablar con los niños, los jóvenes, compartir en la casa, dedicar tiempo a la reflexión. Estamos en un tiempo de crisis sanitaria, crisis económica. Gastar dinero innecesario en este momento sería también un pecado prácticamente. Es el momento de estar en nuestra casa, compartir, visitar los templos, nuestras parroquias, celebrar juntos para que terminemos nuestra Semana Santa tranquilos y sobre todo satisfechos porque cada uno ha cumplido con su deber y su compromiso, pero sobre todo serenos, sin meter tema político, ningún tema en este tiempo, sino sobre todo un tema de reflexión y encomendar todo esto a nuestro Señor Jesucristo para que todos podamos salir adelante. Monseñor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos de las responsabilidades y qué importante. La invitación queda abierta para que nosotros trabajemos temas, porque es lo importante, traer los temas a la mesa de los debates y llegar a un punto de equilibrio, porque la democracia no se construye con el consenso, sino desde el disenso. Siempre respetando la postura, porque todos vamos a tener visiones y posturas diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene algo que se llama personalidad, que es el 50% genético y el otro 50% se construye en el ambiente donde usted se desarrolla, y por eso todos vamos a pensar y vamos a ser diferentes. Aún criados en el mismo hogar vamos a ser todos diferentes. Lo importante es el respeto del uno a los otros. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Super TV Canal 55, que es el canal de todos y el canal de la familia. Estos días laborables que vamos a tener hasta el miércoles, estaremos tratando el tema Semana Santa, el tema espiritual religioso, y ya el jueves el canal es de la iglesia, para que siga fomentando. Por eso somos el canal de todos. Nos vemos mañana. Bye bye.